Queridos amigos, queridas amigas, somos Santiago Sevilla de la Universidad de Salamanca y yo soy Jesús Guzmán de la Universidad de Castilla-La Mancha, que junto a nuestra compañera Ángela Martín Pérez formamos el Congreso Internacional Las Desconocidas, cuya página web, lasdesconocidas.com, os invitamos a visitar. Antes de comenzar, queremos agradecer a la organización del Congreso la aceptación de nuestra propuesta y la posibilidad que nos dan de participar en el mismo. Lo hacemos con una comunicación que lleva por título La identidad sexual desde la sátira en la última novela peruana, Pecho Frío, de Jaime Bailey y publicada en el año 2018. Vamos a seguir este pequeño esquema, haremos una introducción sobre la figura de Jaime Bailey, siempre llamativa, luego veremos la cuestión de la identidad sexual en Pecho Frío y ofreceremos algunas conclusiones. Jaime Bailey es un escritor bastante reconocido por su actividad literaria. Nació en Lima en el año 1965, pero también lo es por cuestiones que podemos considerar extraliterarias, pero que nosotros creemos que van muy ligadas a su obra, ya sea como poeta o el caso que estudiamos hoy dentro de la novela. Decimos, nos vamos a dedicar al estudio de Pecho Frío. El nombre de Bailey está ligado indudablemente a su vida personal, pero también está unido a su actividad televisiva. El primer caso es bastante conocido y por eso también traemos la portada de este interesantísimo libro, porque bueno, el autor es abiertamente bisexual, es conocido por todos esta cuestión, ¿no? Pues todas las relaciones que ha tenido en paralelo también a su matrimonio, ¿no? Sobre todo a su primer matrimonio y el segundo matrimonio en el que ahora está, pues bueno, pues es el que vive con Silvia Núñez del Arco, también escritora y de la que le separa una diferencia de edad de 3 décadas. Es muy interesante, ¿no? Pues, bueno, pues ver toda la cuestión de la vida de Bailey en ese sentido. Decíamos, bueno, pues sus actuaciones creemos que tienen reflejo en su novelística, pero también, ¿no? Pues bueno, pues muchos conocerán a Bailey por el programa que presenta con su mismo, bueno, el nombre de su apellido, desde Miami cada noche y que, bueno, pues es muy fácil además encontrar el programa en YouTube y, bueno, pues de una manera muy actualizada. Si la emisión de la noche anterior la podemos ver por la mañana, ¿no? Es un programa donde, bueno, repasa la actualidad, repasa ciertos problemas que importan al público hispano. El programa es en español. Y bueno, pues es muy interesante en ese sentido la lectura que hace Bailey de la realidad. Consideramos además que hay una lectura bastante sosegada, ¿no? Y bueno, pues reflexiva, crítica, bueno, que es interesante. Pero bueno, nos interesa sobre todo ver la cuestión en torno a la homosexualidad y la literatura. Y es cierto, ¿no? Y es un tema además que creo que está muy presente en este congreso, que bueno, que en el momento en el que bueno, pues la homosexualidad es percibida no como un capricho circunstancial, erótico, sino como bueno, pues una condición y una identidad compartida, requiere al mismo tiempo una cultura que bueno, pues sea pareja en ese sentido, ¿no? Es una cultura que se presenta, ¿no? Una subcultura se presenta como minoritaria, pero bueno, pero que poco a poco, y este congreso es una muestra de ello, va tomando además una relevancia mayor cada vez, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros creemos que Pecho Frío podría ser encuadrada de una manera muy general dentro de, bueno, de aquello que podemos conocer como literatura gay y que surge en el último tercio del siglo XIX en Europa, ¿no? Además, esta construcción canónica de estos textos está hecha, ¿no? Precisamente por homosexuales, ¿no? Ya hemos hablado antes de la condición bisexual del propio Bailey. Una de las cuestiones que nos llamaba más la atención cuando pensábamos
en esta novela y en este trabajo es el contexto, ¿no? Jaime Bailey escribe desde Miami, pero debemos considerar, bueno, aunque la etiqueta de literatura nacional aquí yo creo que puede quedar superada, pero bueno, sí que es cierto que debemos considerar a Pecho Frío como un texto propio de la narrativa peruana, en este caso la última narrativa peruana. Toma como telón de fondo en su trama a Perú, ¿no? Y bueno, pues en Perú, como dice Lawson, estamos de acuerdo, pues bueno, existe una sociedad muy conservadora donde, bueno, pues la homosexualidad y otras cuestiones en torno a igualdad de derechos no forman parte de la agenda política y se tratan como temas absolutamente marginales, ¿no? Decíamos, bueno, que toda etiqueta de literatura nacional aquí quedaba traspasada, ¿no? Evidentemente por la posición de Jaime Bailey, lo que nos puede hacer también pensar en este texto como un texto transcultural que puede ser leído también desde España con unas coordenadas en ese sentido muy concretas, ¿no? Y además es un texto comercializado en España por Alfaguara. Los textos de Bailey se conocen en nuestro país porque las grandes editoriales se han acercado a ellos, como veremos en una diapositiva posterior, ¿no? Una cuestión que sí que es verdad que nos costaba a la hora de elaborar este trabajo, pues bueno, pues estaba en torno a los ejemplos de literatura homosexual en el Perú, pero bueno, sí que es verdad que podemos aplicar este comentario de Mendieta Pérez que se refiere al cine, a los textos literarios sobre homosexualidad en Perú, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay, bueno, pues una superación, ¿no? de ciertas dificultades. Tienen una expresión clara, sobre todo en la representación literaria que hace Bailey. Pecho Frío no es una novela novedosa dentro de su producción, ¿no? Sino que, bueno, es una novela que retoma un tema que inicia él en la primera parte de la década perdón, de 1990. Perdón. Pero bueno, pero sí que es verdad que a pesar de ser una constante dentro de la literatura de Bailey, igual que sucede en este caso con el cine, diríamos que todavía hay un camino que recorrer en ese sentido para, bueno, para fijar este textos o poder acercarlos un poquito más a las posiciones canónicas, especialmente dentro de la narrativa contemporánea del Perú. Como decía, ¿no? Bueno, pues no es un tema para nada nuevo en el caso de Bailey y poco nos cuesta eh, elaborar esta diapositiva, ¿no? Quizás la obra más conocida o las dos obras más conocidas en ese sentido dentro de la producción de Bailey en torno a este tema son No se lo digas a nadie y Tu huracán, perdón, El huracán lleva tu nombre, ¿no? Pero bueno, también es interesante y ahí es donde podemos ver a Bailey dentro del sistema editorial español, que consiguió el premio Herralde de novela de la editorial Anagrama de Barcelona con La noche es virgen. Entonces, como veis, bueno, pues Bailey al fin y al cabo está construyendo una obra en torno a este tema muy interesante. Quizás hay que preguntarse un poco, ¿no? Cómo trata Bailey este tema antes de Pecho Frío, pero bueno, con ciertos parámetros que luego se podrán aplicar al estudio de esta novela, ¿no? Y que nos reservamos especialmente para el trabajo por escrito, ¿no? Es verdad, ¿no? Que Bailey, bueno, pues en cierto modo, ¿no? En estas novelas, pues no se escapa, ¿no? Por un lado, como dice Simoniak, de un costumbrismo pues, exagerado, ¿no? Que va a combinar pues, rasgos tardiocapitalistas con otros que son bueno, específicamente latinoamericanos para rebelarse contra la sexualidad convertida en instrumento de dominación explotadora, ¿no? En ese sentido, bueno, teníamos esa primera parte, pero bueno, sí que es verdad que concede al individuo el derecho a la autonomía personal, también en lo que concierne a la vida sexual, ¿vale? Y eso es algo que vemos precisamente en Pecho Frío. Pecho Frío es una novela que está dedicada en sí a un hombre, es decir, a un individuo, y ahí que podamos hablar también de identidad. Y en ese sentido, bueno, pues como dice Catalá Carrasco, pues la identidad sexual en el espacio amenazador urbano planea sobre la obra de Jaime Bailey, ¿no? Exponente de lo que se ha llamado con displicencia literatura light,
sin evaluar en profundidad su novedoso discurso homoerótico en el contexto de la novelística peruana reciente. Quizás era un problema ante el que nos podíamos encontrar cuando planteábamos también este trabajo, que era pues la cuestión de una literatura light, de una literatura a lo mejor más destinada a procesos de explotación del mercado del libro y no de una reflexión profunda, y es una acusación que se hace a la obra de Bailey, ¿no? Pues son textos que sí que tratan ciertos temas, pero como sales en la tele, pues a lo mejor no sabes enfocarlos de una manera adecuada, ¿no? Y pues nosotros lo hemos visto en esta novela y también creemos que hay una bibliografía bastante extensa que respalda precisamente todo lo contrario, ¿no? Sino que la obra de Jaime Bailey tiene un sustento bastante interesante y que además pues genera un interés propio más allá de todo lo que puede rodear al personaje. Vamos a hablar ahora de la identidad sexual en esta novela a partir de algunos fragmentos. Claro, una cosa que ha planteado muy bien Jesús, que viene, ¿no? Que nos viene dada en el texto y que hace que no sea light, es que pese a que es muy divertida, hay todo un análisis acerca de la incapacidad que tienen el propio Pecho Frío, pero toda la sociedad para constituir una identidad en este aspecto, en lo sexual, ¿no? Para tener una identidad tenemos que tener modelos que nos guíen, que nos den pautas, eso es siempre necesario, pero que también nos den posibilidades y flexibilidad. Y sobre todo, en el caso que nos ocupa de lo sexual, que haya habido una educación sentimental. Entonces, vamos a ver cómo pues una necesidad que es primaria, en el contexto en el que se mueve esta novela, pues es muy reprimida, con lo cual, frente a grupos que demandan, ¿no?, que esa identidad se amplíe, que exista la posibilidad, ¿no?, de otras formas de explorarlo, no es bien recibida, y el mismo Pecho Frío tampoco tiene muy claro quién es, y a lo largo de la novela, no sabemos si llega a saberlo, posiblemente no, pero por lo menos se plantean ciertas temáticas, ¿no? Un aspecto muy interesante es que en esta novela, pues el protagonista en un concurso pues besa a un hombre para ganar un premio, ¿no? Él no quiere hacerlo, pero a cambio va a recibir un viaje, y a partir de ahí pues se despierta un enorme conflicto social, ¿no?, de dimensiones que no se podrían pensar de partida, ¿no? Y hay cosas muy interesantes, ¿no? La diapositiva que tienen, el primer temor que tienen, bueno, pues muchas personas en torno a ello es si eso va a convertir a los chicos que vieron ese programa, les va a convertir en homosexuales, ¿no? Hay una especie de sentimiento supersticioso, primitivo, ¿no?, que diríamos en términos psicoanalíticos, ¿no? Es decir, la carencia de una educación sentimental lleva a que no son capaces, ¿no?, de razonar tranquilamente sobre esa identidad, sino que se convierte en algo que hay que aparentar, que hay que mantener y que nunca hay que poner en duda, ¿no? Entonces, el mero hecho de ponerlo en duda genera, como tiene una diapositiva, un daño a la sociedad peruana en su conjunto, porque ha sido inmoral, indecente y de mal gusto. A partir de ahí en la novela tenemos que se vuelve Pecho Frío en el centro de la sociedad, ¿no? Se vuelve una estrella mediática y además se demanda una cosa que es como muy de exponer, ¿no? Es decir, dirá cuál es su identidad y cuáles son sus preferencias íntimas, ¿no? Se ve esa sociedad que está muy reprimida y al mismo tiempo por eso esto genera una enorme curiosidad, ¿no?, que es algo que en el fondo no debiera tener, ¿no?, unas implicaciones tan tales, ¿no? Pues un beso, bueno, pues tampoco parece que sea algo trastornador del ambiente social, ¿no? Otra cosa muy interesante es que, claro, Pecho Frío, pese a rechaza, claro, ser homosexual, porque él es muy hombre, ¿no? Está asociada la identidad masculina a ser heterosexual, y él entra en relación, ¿no?, con una asociación homosexual y le dicen esto, ¿no? Somos muy hombres y muy homosexuales, ¿no? Que es una forma muy bonita de explicar cómo
desligar, ¿no? Es decir, bueno, lo masculino no necesariamente está asociado, ¿no? a este, al deseo sexual, a la identidad que nosotros tengamos, ¿no? A partir de esto, como les decía, Pecho Frío entra en un cierto conflicto de identidad porque no sabe exactamente, eso sí, bueno, pues nunca se ha planteado, ¿no? Si realmente solo le gustaban las mujeres, también le gustan los hombres, le gustan ambas, como en algún sentido puede que remita, ¿verdad?, al propio Bailey, ¿no? Y él se pregunta esto, ¿seré 10% cabro? ¿Estaré volviéndome, ¿no? Es decir, él entra en esa cosa supersticiosa al vincularse con homosexuales y por el mero hablar con ellos, incluso pues podría llegar a convertirse, ¿no? De alguna manera así casi mágica, ¿no? De pensamiento bien primitivo, ¿no? Sin embargo, bueno, él adquiere una posición, sobre todo mediática, bueno, pues para progresar socialmente, porque le hace muy popular entre ciertos colectivos, ¿no? Y es curioso cómo establece una nueva jerarquía, ¿no? Es decir, vamos, en este modelo que estamos viendo, es decir, para Pecho Frío, para el conjunto de la sociedad, lo heterosexual es lo normativo y lo bueno. Lo homosexual, de alguna manera, tendría una pérdida de humanidad, una pérdida de identidad. Pero puestos a ser homosexual, él establece como una segunda subcategoría, ¿no? Dice no, estoy invicto, soy gay, pero también soy muy varón, no te equivoques, ¿no? Es decir, bueno, cuando lo acepta públicamente, ¿no? Parece que ser homosexual activo es mejor que ser homosexual pasivo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos ante esa falta de educación sentimental, pues lo que se establecen como son unas jerarquías de distintos grados de consecución, ¿no? de mantenerse en el modelo que es apreciado. Bien, voy terminando con esta parte de citas. En un momento dado le dice, bueno, pues una señora muy religiosa que la homosexualidad no existe, que es una confusión que él tiene, que es una enfermedad mental, que es algo que viene dado por un trauma, ¿no? Es muy curioso también eso, cómo hay en esta mujer que sí tiene una especie de teoría al respecto, cómo combina algunos aspectos psicológicos, pero en el fondo para expresar el mismo prejuicio, la misma incapacidad siquiera de planteárselo, ¿no? Es decir, el problema que nos plantea Pecho Frío es la incapacidad de una sociedad para reflexionar sobre aspectos sentimentales, sino que hay unos modelos que hay que cumplirlos y si no, pues él se ve expulsado, ¿no? A un colectivo que sí le aprecia, pero queda al margen de la sociedad. Bien, vamos finalmente a concluir de manera muy breve con algunos de los aspectos que nos ha dado esta novela. Nos da un contraste entre las formas de relación tradicionales, aquellas que asumen este modelo del varón identificado heterosexual, y otros modelos, ¿no? Como el modelo que plantea, ¿no?, la asociación homosexual, de otras formas de ser muy varón y al mismo tiempo pues, tener otra identidad sexual. Esta novela además plantea una sátira que aquí no hemos podido entrar en detalle, pero que deja, al menos al descubierto, esa carencia de la educación sentimental, deja esa incapacidad de indagar en una verdadera identidad, en que realmente, pues si a él le gustan los hombres, pues lo puede aceptar, o si le gustan las mujeres también, ¿no? Pero que desde la verdadera reflexión, ¿no? Y hace una cosa que la que aún hemos entrado menos, pero que en el trabajo escrito sí podremos hacer, que es el carácter disfuncional que da las relaciones, de las relaciones personales, esa negación, como también muestra en cierto modo una desorganización social. Esta novela plantea eso, que el país casi se paraliza para saber cuáles son esas preferencias íntimas del personaje, y sin embargo pues el resto de cosas quedan desatendidas. Queda desatendida la política, quedan desatendida la organización social, queda desatendido casi todo porque todos están solo pendientes de esto. Así que por mi parte nada más, muchas gracias. No sé si tú quieres añadir algo más, Jesús. No, bueno, nada más. Muchas gracias
por estar ahí y bueno, pues mandarles un saludo enorme. Un saludo.